Nunca lo dijeron. Millonario hizo lo impensable hasta que su empleada soltó un secreto oscuro. Las luces de la mansión eran tan brillantes que casi parecían competir con las estrellas. La música sonaba, pero había un ruido más profundo, un murmullo de secretos que corría entre la multitud. Nadie sospechaba lo que le esperaba al poderoso señor Castillo, un millonario temido y admirado por igual. Este hombre había construido un imperio sobre la avaricia y la seducción, pero había un rincón siniestro en su mundo perfecto, un rincón que estaba a punto de ser iluminado por la verdad. La habitación estaba llena de risas y copas de vino, pero en el aire flotaba una inquietud, un eco casi palpable. Iris, la joven empleada, había sido siempre la sombra de Castillo, pero esa noche, sus ojos brillaban con un destello misterioso. Ella sabía algo que podría destruirlo todo. Las manos de Iris temblaban mientras servía las copas, su corazón latía con fuerza, sintiendo la presión de una revelación que amenazaba con devorarla. Los murmullos aumentaban, y cuando Iris finalmente habló, su voz tembló, pero las palabras fueron como un trueno. Él no es lo que parece. Los rostros se giraron hacia ella, un choque colectivo en el aire. Algunos se rieron, pensando que era solo una tontería de una sirvienta, pero otros sintieron un escalofrío helado recorrer sus espinas. La atmósfera se tensó, como si el tiempo hubiera decidido detenerse por unos segundos. ¿Qué secreto ocultaba el millonario? ¿Qué tan oscuro podía ser su pasado? Mientras Iris continuaba con su revelación, se sentía un nudo en la garganta de los oyentes, una mezcla de curiosidad y miedo. Las copas cayeron al suelo, cristales rotos como ilusiones, y el silencio se apoderó de la habitación. La pregunta en el aire era evidente: ¿qué más había ocultado el señor Castillo, y cuántas víctimas había dejado en su camino hacia la cima? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que todavía estás suscrito al canal. No me gustaría que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, dale un golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que es parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. Él no es quien dice, se repitió Iris, su voz apenas un susurro en la creciente tormenta de susurros y miradas incrédulas. La tensión aumentó, cada persona sintió como un rayo podría caer en cualquier momento. ¿Qué más había detrás de esa fachada gloriosa? El señor Castillo observaba, sus ojos fijos en ella, un peligro inminente en su expresión, y la pregunta flotaba: ¿iba Iris a pagar un precio demasiado alto por su verdad? La noche apenas comenzaba, pero la oscuridad en su interior ya se hacía pesada. La habitación vibraba con una electricidad escalofriante cuando el silencio se rompió, pero no por las risas o el murmullo festivo que la había llenado antes. Era la mirada de horror y curiosidad que se ceñía sobre Iris. Algunos comenzaron a murmurar inquietos, sus rostros palidecieron ante la revelación y el temido señor Castillo no era el único que sentía que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó una voz entre la multitud, mientras un hombre de cabello canoso, conocido por sus inversiones arriesgadas, dio un paso al frente. Su expresión era de desconfianza, un evidente intento de recuperar el control de la situación. Pero Iris, con su mirada fija en el millonario, sabía que ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Él ha estado ocultando cosas que no deberían quedar escondidas en la oscuridad, continuó Iris, sintiendo la valentía crecer en ella a pesar del miedo que le corría por las venas. En el pasado, se ha hecho de enemigos poderosos, ha manipulado y traicionado. Su fortuna no es lo que parece. La habitación se heló. El aire se llenó de un temor palpable, como si la verdad estuviera visualmente materializándose ante ellos. El señor Castillo respiró hondo. Su rostro, que antes era de arrogancia, reveló un destello de preocupación. En sus ojos, una mezcla de sorpresa y furia. «Calle esa boca, Iris», dijo, su voz tan fría como un glacial. Sin embargo, el tono de autoritarismo no logró acallar los murmullos. Las dudas comenzaron a arraigarse entre los invitados. ¿Qué más sabía? ¿Por qué una simple empleada se atrevería a desafiarlo?
No dejaré que la gente caiga en su trampa. He visto lo que hace con quienes se cruzan en su camino, gritó Iris, sin detenerse. No se trata solo de dinero, se trata de vidas destrozadas. Cada palabra era un golpe, un martillo que golpeaba sobre el clavo de un oscuro secreto enterrado. Las miradas se agudizaron, la multitud ya no parecía tan unida. Algunos comenzaron a alejarse de Castillo, mientras otros se mantenían expectantes, como si esperaran un giro inesperado de la trama. ¿Quién sería el siguiente en caer en la mirada fiera del magnate? ¿Estás insinuando que él es un criminal?, preguntó una mujer, la sorpresa y el horror debatiéndose en su rostro. Un murmullo de incredulidad recorrió la sala, como un eco lejano. Los murmullos se convirtieron en gritos confusos, la situación estaba fuera de control, y Iris podía sentir su corazón acelerarse. Podrán pensar lo que quieran, pero yo sé lo que vi, insistió Iris. Lo que él manda y lo que él puede hacer. No soy solo una sirvienta, y no podrán hacerme callar. Cada palabra resonaba en el lugar, cada mirada la afirmaba. Puedes acabar con tu carrera, fingiendo ser una heroína, respondió Castillo, su voz un susurro amenazador, ceñido al poder que poseía. El que lance la primera piedra siempre termina aplastado por su propio peso. De repente, todos sintieron el peligro. Iris respiró hondo, un nudo de miedo y determinación apretándose en su garganta. Sabía que de ahora en adelante, su vida cambiaría para siempre. Pero antes de que pudiera reaccionar, un ruido ensordecedor retumbó en la mansión, y la luz parpadeó, como si quisieran advertirles de que algo aún más oscuro se acercaba. La puerta se abrió de golpe, y una figura vestida de negro apareció en el umbral. Su presencia sumió a todos en un profundo silencio. Cada mirada se centró en él, llenas de miedo y expectación. «Me han llamado», dijo el recién llegado con una voz grave. «Vengo a hacer una pregunta. ¿Están listos para enfrentar la verdad?» El ambiente se tornó instantáneamente tenso, y la sensación de peligro latente se intensificó. Nadie sabía si el tiempo se detendría, o si aquel momento iba a desatar el caos en la mansión del señor Castillo. La revelación cercana provocaba un escalofrío, y todos solo podían pensar en una cosa: ¿qué oscuro secreto traía consigo aquel extraño? El silencio en la sala se volvía denso, como si el aire mismo hubiera decidido negarse a moverse. Todos los ojos seguían al extraño, una sombra que parecía haber salido de la misma oscuridad que él proclamaba. La figura vestida de negro dio un paso adelante, su porte erguido y su mirada profunda como un abismo. «Iris, ven aquí», dijo él, con una seguridad que hizo que el corazón de la joven se detuviera. Era un tono familiar, como si ella lo conociera, aunque no sabría decir cómo. Sin embargo, ella no se movió. Aquel ser imponente parecía haber traído consigo una intensa corriente de electricidad que hacía que las flechas de miedo cruzaran la sala. «¿Quién eres?», preguntó el señor Castillo, su voz revelando un leve temblor, aplastando con su autoritarismo cualquier indicio de duda que pudiera cruzar su rostro. La multitud ahogó un suspiro, a la expectativa de una respuesta que significaría mucho más que una simple presentación. En un lugar donde los secretos eran moneda corriente, las palabras parecían cargadas de promesas de calamidad. «Soy el mensajero de lo que has evitado enfrentar. Vengo a revelarte lo que has hecho», replicó el extraño, manteniendo la mirada fija sobre el millonario. Cada palabra parecía resonar en las paredes lujosas de la mansión, desnudando sus cimientos de mentiras. La multitud contuvo el aliento, incapaz de moverse mientras la tensión escalaba. «Por tus pecados, las sombras han crecido», continuó, su voz grave vibrando en los oídos de Iris. «Las víctimas que creías olvidadas han regresado, y este es el momento que has estado temiendo». Una oleada de murmullos recorrió la sala, un remolino de voces asombradas y temerosas. Iris sintió un escalofrío recorrer su espalda, un recordatorio de que cada hombre poderoso tiene un pasado que podría exigir su precio. Los rostros de sus compañeros se transformaban a medida que recordaban a aquellos que habían desaparecido de las historias, de la memoria. Aquellos que se habían cruzado en el camino de Castillo. «No puedes amenazarme», contestó Castillo, aunque su voz sonaba un tanto nerviosa, como si las palabras le salieran a rastras. Sabía que tenía enemigos, pero nunca imaginó que pudieran regresar de entre las sombras. «Pero ya lo han hecho», replicó el extraño con una sonrisa sombría. «Los muertos caminan, y traen contigo sus verdades».
Mientras la tensión crecía, Iris sintió que el aire se volvía aún más pesado. La realidad se veía distorsionada, como si la habitación comenzara a girar. Miró a los ojos de Castillo, buscando alguna vulnerabilidad, y allí detrás de su arrogancia, vio el miedo. El miedo a perderlo todo. Esta noche, las revelaciones flotarán en el aire como el humo de un incendio. Estás a un paso de enfrentarte a tu pasado, dijo el extraño, su voz penetrando la mente de todos. ¿Qué harás cuando tu mundo se desmorone? Las palabras de aquel hombre solitaria resonaban como un tambor lejano, marcando un ritmo que prometía el caos, la verdad y dolor. Iris supo que no podía retroceder. Era el momento de luchar, de desenterrar no solo las verdades de Castillo, sino las suyas propias. ¿Y qué piensas hacer, Castillo?, cuestionó. ¿Seguirás ocultando los terribles secretos, o enfrentarás de una vez lo que has hecho? La multitud parecía estar viva con expectativa, como animales hambrientos que esperaban la pelea que pronto se desataría. En cada rostro había miedo, curiosidad, pero sobre todo, un deseo por la verdad, por la justicia. Unos pasos sonaron al fondo. La puerta había quedado entreabierta. Algo más se movía en la oscuridad, y un murmullo creció entre la multitud. ¿Quién era esa persona que podría cambiar el rumbo de la noche? Revelen la verdad o quédense callados para siempre, gritó el extraído, y la sala vibró a su mandato. La promesa de un secreto que iba más allá de toda imaginabilidad se filtraba entre ellos. Fue entonces que Iris percibió lo que el extraño había traído. La sombra de una venganza, un plan meticulosamente tejido, que podría arruinar no solo a Castillo, sino a todos los que tenían la suerte o la desgracia de estar presentes. ¿Qué verdades oscuras se revelarían y quién pagaría el precio? Y antes de que pudiera pensar en su siguiente movimiento, el murmullo creció una vez más, pero esta vez, era un susurro escalofriante que parecía venir del mismo corazón de la noche. ¿Cuánto estaba dispuesta a perder Iris? ¿Realmente estaba lista para enfrentar los secretos que la perseguían? Los corazones latiendo y el aire cargado de misterio se sintieron como un preludio de lo que estaba por venir. Una nueva verdad estaba al acecho, esperando su gran revelación. Iris se quedó paralizada, el murmullo se fue convirtiendo en un rugido caótico, como si la sala misma estuviera a punto de estallar. Miraba hacia el extraño, tratando de descifrar su ulterior propósito. ¿Era verdaderamente un mensajero de la justicia o un agente del caos? Su mente luchaba por encontrar una respuesta, pero todo lo que sentía era la urgencia de actuar antes de que fuera demasiado tarde. De repente, la figura en la penumbra se movió, atravesando la sala con paso firme. Cada mirada en la habitación se centró en ella, y la atmósfera se tornó irrespirable. Alguien salió disparado desde el fondo, sus rasgos apenas iluminados por la luz tenue. Era una mujer, su rostro pálido y los ojos llenos de temor y determinación. «Detente», gritó, dirigiéndose hacia el extraño. Las palabras de la mujer cortaron el aire como un cuchillo. «¿Quién eres?», preguntó Castillo, ahora con un tono que dejó al descubierto su creciente ansiedad. «Soy Mariana, trabajé para ti, y sé lo que sucedió», respondió la mujer, sus palabras resonando con fuerza. Las murallas de arrogancia que rodeaban a Castillo comenzaron a desmoronarse, y los murmullos de la multitud se convirtieron en un coro de preguntas. «¿Qué sabes? ¿Qué más hay?». Los rostros de los asistentes se iluminaban de curiosidad y temor. Mariana respiró hondo, su valentía a punto de flaquear. «No solo los muertos han vuelto. Las verdades que escondiste son más peligrosas que cualquier sombra. Ellos no se irán sin que tú pagues un precio». Los rostros del público estaban llenos de incredulidad, incluidos los de Iris y Castillo. Aquella mujer estaba arriesgando todo, exponiendo no solo la culpa de su jefe, sino también su propia seguridad. La preocupación creció en el aire, como un oscuro presagio. «Te estás metiendo en un asunto que no comprendes», respondió Castillo, forzando una risa que sonó hueca y quebrada. «Todavía puedes irte». Pero su exterior era solo un acantilado en su temor, su miedo palpable. «¿Irme y permanecer en silencio?». «No puedo hacer eso», respondió Mariana, su voz apenas un susurro. «A ustedes les han hecho creer que el pasado se esconde, pero no está ahí. Está dentro de nosotros». Las palabras de la joven resonaron, y el extraño sonrió,
como si supiera exactamente lo que vendría. Los secretos espinosos que Castillo había mantenido en las sombras desde hacía tanto tiempo estaban salpicando en la superficie, exponiendo no solo la miseria de otros, sino también la de él mismo. «Basta», rugió Castillo. «No tienes idea de lo que estás haciendo». Aquel grito atemorizante hizo vibrar las ventanas de la mansión. Iris sintió un estremecimiento, pero al mismo tiempo, algo en su interior se encendió. La sala parecía ser el eco de los gritos de los olvidados, de aquellos que habían sido silenciados, y ahora, esa voz que parecía surgir del abismo le hablaba a su alma. «Lo sé», dijo Mariana, desbordando valor. «Lo sé porque lo vi con mis propios ojos. Y este es el momento de revelarlo. Es hora de que todos sepan la verdad sobre el niño que desapareció, sobre el fuego en el viejo cobertizo, y sobre los secretos que tú has mantenido, no solo a ellos, sino a todos nosotros». Las palabras de Mariana flotaron en el aire electrificado como si hubieran invocado un conjuro. La multitud contuvo la respiración, anticipando lo que vendría. Quedarían expuestos no solo los secretos de Castillo, sino también los de un pasado que Iris creía haber enterrado. Su corazón latía con fuerza, sintiendo que todo su mundo estaba al borde de un colapso. «¿Quieres que todo esto se sepa?», cuestionó el extraño, con una sonrisa que desbordaba satisfacción. «Esto es solo el comienzo. ¿Estás lista para enfrentar las consecuencias? Porque no todos los secretos pueden ser olvidados». La tensión alcanzaba su clímax. La verdad era como un volcán a punto de estallar, y al mirar entre los rostros de aquellos que había conocido, Iris comprendió que lo que estaban a punto de enfrentar era mucho más grande que el destino de Castillo. Era el eco de su propia historia. No dicha, mientras la habitación se tornaba gris y pesada, una sombra se deslizó nuevamente al fondo. La puerta se cerró de golpe. Algo más había llegado, algo que podría cambiarlo todo. «Nos hemos visto en el pasado, Iris. Es hora de que recuerdes». Una voz familiar surgió del profundo silencio, elevándose con una sorpresa que helaría la sangre. El corazón de Iris casi se detuvo. ¿Quién más estaba aquí? ¿Qué nueva verdad estaba a punto de desvelarse? Iris sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor al escuchar aquella voz. No era solo cualquier voz. Era la voz de alguien que había creído perder para siempre, alguien que había dejado una marca indeleble en su corazón. «Valeria», murmuró, tratando de asimilar cómo esa figura sombría había regresado como un espectro surgido del pasado. La multitud, ahora silenciosa, miraba con atención, nerviosa ante este inesperado giro de la trama. «Sí he venido a abrir los ojos de todos», dijo Valeria, cruzando la sala con una confianza que desmentía el frío que las palabras evocaban. Su rostro, demarcado por sombras y un brillo resplandeciente, irradiaba una mezcla de desafío y desafío, como si cada paso la acercara a la verdad que había ocultado durante tanto tiempo. «Esto no es un juego», gritó Castillo, gesticulando e intentando mantener la calma. No obstante, su voz traicionaba su creciente desesperación. «Vete, Valeria. No tienes idea de lo que estás haciendo». Pero lo que podía parecer un intento de intimidación sonaba más a una súplica desesperada. «¿No tengo idea?» «Al contrario», respondió ella, avanzando un paso más. «Siempre supe más de lo que tú pensabas. Tú creías que podías controlar todo, que podrías ocultar los escombros de tu pasado. Pero aquí estamos, y los fantasmas ya no están dispuestos a callar». Iris, con el corazón latiendo desbocado, recordaba fragmentos de aquella época. Los juegos en el jardín, las risas, y el trágico momento en que Valeria se desvaneció como una ilusión. Pero ello no era solo un juego de memoria, era una pesadilla del pasado que de algún modo estaba entrelazada con el destino oscuro de Castillo. «¿Lo viste tú también?», preguntó, su voz temblando. «¿El niño desaparecido? ¿Lo que le sucedió realmente? ¿Qué te pasó?» Valeria entrecerró los ojos, como si evaluara la disposición de Iris. «Lo vi todo. Sé lo que ocurrió aquella noche en el cobertizo. Hay una razón por la que estés aquí». Todos los rostros se dirigieron a Iris, la angustia se podía cortar con un cuchillo. ¿Qué teoría oscura había mantenido en secreto el tiempo? Cada mirada que la rodeaba se tornó en un eco de preguntas.
Una búsqueda desesperada de claridad en medio del caos. ¿Y si tu vida entera, Iris, es una ilusión mantenida por la misma persona que has querido proteger? Es más que un secreto, es un mensaje. Y es tiempo de que pague. La voz de Valeria se volvió un grito, resonando en la habitación con la fuerza de un trueno. Valeria, basta, exclamó Castillo, su rostro ahora irreconocible por la rabia y el miedo. Si no te detienes, destruirás a todos y a ti misma. Tal vez eso sea mejor que permanecer en silencio, respondió Valeria, desafiante. No soy la única que luchará. Esta vez, el pasado regresará para reclamar lo que le pertenece. Iris sintió como su pecho se apretaba. La revelación del niño perdido pesaba sobre ella como una losa. No solo era un secreto olvidado, era una pieza crucial de su propia historia, una marca indeleble que se había convertido en un eco. Todo lo que había creído, todo lo que había intentado olvidar, estaba a punto de ser visto bajo una luz deslumbrante. De repente, como si las palabras hubieran abierto una puerta, una figura oscura emergió del fondo. La silueta alta y familiar desató un susurro temeroso entre la multitud. La identidad de aquel recién llegado elevó la tensión a niveles insoportables. Iris, murmuró la figura, avanzando con paso firme. Vamos a hablar de lo que realmente pasó esa noche en el cobertizo. El tiempo pareció detenerse. Una pregunta reverberó en la mente de Iris. ¿Era esto una oportunidad para desentrañar los secretos que habían atormentado su vida, o un camino hacia un horror más profundo? Los ecos de la historia estaban a punto de entrelazarse, revelando una verdad que nadie estaba preparado para afrontar. El corazón de Iris latía con fuerza al reconocer al recién llegado. Aquel rostro, marcado por el tiempo pero inconfundible, era de su padre. La sala quedó sumida en un silencio sepulcral, los murmullos de la multitud se desvanecieron en el aire pesado. La mirada intensa de él se fijó en Iris, como un faro que busca un barco perdido en la tormenta. «Padre, ¿qué haces aquí?», logró articular Iris, su voz apenas un susurro. La desesperación le embargaba, como si el peso de su pasado estuviera a punto de desbordarse como un río crecido. «No podemos ignorar esto, Iris. Tu madre no quería que supieras», dijo él mientras la tensión aumentaba en cada palabra. La expresión de su padre, una mezcla de preocupación y culpa, la abría en canal. Valeria sonrió, como si todo hubiera sido planeado. «¿Ves, Iris? Es hora de que ellos te hablen. El silencio ha durado demasiado». «¿Qué silencio?», exigió Castillo, su voz más firme ahora, pero la angustia en su mirada traicionaba su fachada. «¿Qué estás diciendo, Valeria?» «Todo», contestó ella con desdén. «El niño que desapareció, la verdad de lo que ocurrió en el cobertizo, lo que ambos escondieron, todo está entrelazado con el destino de Iris». Las palabras de Valeria golpearon la sala como un vendaval, revelando fracturas escondidas entre los asistentes. Los murmullos se intensificaron, las miradas se volvieron hacia el padre de Iris, como si buscaran respuestas. «¿Por qué no me dijiste nada?», preguntó Iris, la tristeza mezclándose con la rabia. «He estado viviendo una mentira, era por tu propio bien», dijo él, su voz temblorosa. «No quería que cargaras con este peso. No quería que tu vida se viera desbordada por el horror de aquella noche». Iris sintió que su pecho se oprimía. «¿Y qué pasó realmente? Dímelo». Su padre tragó saliva, su mirada se desvió, como si las palabras fueran cuchillos afilados que le cortaban el aliento. El niño no desapareció solo. Él estaba muerto», interrumpió Valeria, agazapada en la penumbra. «¿Y sé quién fue el culpable?». La atmósfera se volvió eléctrica, un chispazo de terror recorrió la sala. Allá afuera, la tormenta asomaba, los truenos resonaban con fuerza, como un preludio a lo que iba a desatarse en el interior. «Basta, Valeria», bramó Castillo, pero su voz se perdió en el torbellino emocional. La verdad, como un animal salvaje, estaba a punto de liberarse. «Es el momento de que el pasado hable», insistió Valeria, aferrándose a su fortaleza. «Iris necesita saber la verdad sobre su familia y sobre el niño que fue una víctima en su historia». «¿Qué van a hacer ahora, Castillo?». La figura de su padre se encorvó, como si el peso de la verdad le aplastara los hombros. «No puedo permitir que esto continúe», dijo finalmente, levantando la mirada, mirando a Iris a los ojos.
como si buscara un rayo de esperanza en medio de la tormenta. Iris sintió una angustia inmensa, como si todo a su alrededor se estuviera desmoronando. Ya no puedo volver atrás, respondió. Necesito conocer la verdad, aunque duela. De repente, una ráfaga de viento quebró la ventana, el cristal estalló en 1000 pedazos. El caos invadió la habitación, los gritos y la confusión llenaron el aire. Pero en un rincón, Valeria se mantuvo firme, con una mirada que prometía más revelaciones. «Y hay algo más, Iris», dijo, su voz poderosa entre el estruendo. «No solo se trata de tu pasado. El futuro también está en juego. Hay un secreto que uno de ustedes ha estado ocultando, y cambiará todo». Iris sintió que su aliento se detenía. Todo estaba a punto de desbordarse, y las sombras del pasado regresaban para reclamar lo que le pertenecía. Entre el estruendo, una nueva verdad se acercaba con el viento. El fin de la tormenta era solo el comienzo. ¿Qué oscuro secreto estaba a punto de revelarse y cómo afectaría a todos los que estaban presentes? La habitación estuvo llena de una tensión palpable, como si cada persona presente sostuviera su propio secreto ardiente, listo para estallar. Iris, con el corazón en un puño, buscaba entre las caras aterrorizadas de su padre y Castillo la pizca de certeza que necesitaba. «¿Qué secreto?», preguntó, la voz temblorosa, pero una chispa de determinación brillando en sus ojos. «Criticar a Valeria no va a cambiar las cosas». «¿Qué estás ocultando, padre?». La mirada de él se oscureció. Los susurros de la multitud se convertían en una cacofonía, y en medio de la tormenta emocional, Valeria aprovechó el momento. «El niño», comenzó, sus ojos destellando con cada palabra. Él era más que una víctima. Su muerte fue un sacrificio, un intento de proteger a alguien. Pero eso fue solo el comienzo. Iris sintió que el aire se hacía más denso a su alrededor. ¿Proteger a quién? «Protegerte a ti, Iris», dijo Valeria con la voz cargada de significado. «Hay algo más grande en juego. La familia no solo es un apellido, es un legado. Y la verdad puede poner en peligro a todos los que amas». El estruendo del trueno resonó, sonando más como un eco de maldad que un simple fenómeno natural. Los ojos de Castillo se volvieron hacia su padre, como si de repente todo tuviera sentido. «Este es el momento. Dilo. No puedes seguir ocultando esto», pero su padre se interrumpió, visiblemente angustiado. No tenía elección. Era un secreto que debía guardarse. Me prometieron protegerte, dijo, pero sus ojos esquivaban la mirada de su hija. «¿Quién te lo prometió?», exigió Iris, avanzando un paso más cerca de él. La desesperación se transformaba en rabia, una fuerza renovada que parecía surgir desde lo más profundo de su ser. «Quiero saber la verdad». «Me han seguido, Iris. Todos estos años me han observado. La muerte del niño no fue solo un accidente», su padre finalmente rompió, sus palabras salpicadas de miedo. «Se trataba de los negocios que éramos parte. Alguien quería hacer mucho daño a nuestra familia. Y a veces, el silencio es más poderoso que la verdad». «¿Y la madre? ¿Qué rol jugó ella en todo esto?», preguntó Castillo, busca respuestas que se sentían cada vez más escurridizas, pero antes de que su padre pudiera responder, el sonido de una puerta cerrándose de golpe interrumpió la conversación. Una figura en la distancia, cubierta por la sombra, comenzó a acercarse. Todos los ojos se volvieron hacia ella, conteniendo la respiración. «Creo que es hora de poner las cartas sobre la mesa», dijo la figura, su voz resonando como un eco en la sala. Y a medida que los pasos se hacían más claros, una idea aterradora se apoderó de Iris. Conocía esa voz. «Clara», murmuró, sus labios apenas moviéndose. «¿Tú aquí?». Y con esas palabras, el giro del destino se adelantaba, un nuevo secreto a punto de extinguir lo poco que quedaba de estabilidad. El brillo en los ojos de Clara revelaba que lo que tenía que contar rompería la escasa paz que aún sobrevivía. ¿Qué conexión había entre ella y los secretos que habían estado atormentando a Iris? La tormenta afuera crecía en intensidad, un ruido ensordecedor que se mezclaba con la creciente tensión del momento. La verdad estaba a punto de desnudarse en un torrente de revelaciones, y Iris se preparaba para descubrir el universo de secretos que había estado esperando. Pero, en el fondo, ¿estaba lista para lo que iba a venir? ¿Era el momento de enfrentarse no solo a su pasado, sino también a su propio futuro?
La sala se sumió en un silencio sepulcral. Iris sentía como su corazón latía frenéticamente en su pecho, como un tambor que marcaba el compás de su creciente inquietud. Clara se acercaba, su figura tomando forma con cada paso firme que daba. La tormenta afuera arremetía con fuerza, como si la naturaleza misma estuviera reflejando la tempestad emocional que se agolpaba en el interior. «Clara, ¿qué haces aquí?». La voz de Iris era un susurro entrecortado, pero su mirada feroz retó a la mujer que había sido su amiga y cómplice. «Hay cosas que necesitas saber, Iris. Cosas que no te dijeron porque es demasiado peligroso», dijo Clara, su tono tan grave que parecía un presagio de calamidad. Castillo, atrapado entre la incomprensión y el miedo, dio un paso adelante. «¿Qué tipo de cosas?». «Si hay algo que no sabemos, es vital que lo digas ahora». Clara se detuvo. Su expresión era una mezcla de resolutiva y temerosa. «Todo gira en torno al niño y a tu madre. Hay secretos de tu familia que pueden hundirnos a todos si no nos enfrentamos a ellos». Iris se estremeció. «¿Qué madre? ¿Acaso hay algo más que no me han contado sobre ella?». «Dímelo, Clara. Tu madre estaba involucrada en algo grande. Algo que ella creía que era para protegerte. Pero fue una equivocación», declaró Clara, su voz temblando mientras las palabras se deslizaban entre los labios. El niño él sabía más de lo que nunca debió saber. «¿Sabía qué?», preguntó Iris, su mente inundándose de imágenes fragmentadas y recuerdos dolorosos. Aquella conexión con el niño que nunca olvidaría. Era un testigo de un evento que cambiaría todo. Su muerte no fue un accidente, Iris. «Nunca lo fue», insistió Clara, su voz baja pero impregnada de una urgencia palpable. «Tu madre no solo perdió a su hijo, perdió su dirección en el proceso». El rostro de Iris se palideció mientras comenzaba a conectar los puntos. La culpa, el dolor y el miedo se apoderaban de ella. «¿Y qué pasó con esos secretos? ¿Quién está detrás de todo esto?». «Temen a la verdad. Y así, han silenciado a muchos». «Tu madre fue solo la primera», dijo Clara, su mirada llena de preocupación. «Debes tener cuidado. No puedes confiar en nadie más que en mí». Iris dudaba, la desconfianza luchando contra una lejana esperanza. «¿Y si me mientes? ¿Y si esto es solo un intento de desviar la verdad?». Clara se acercó, abriendo las manos, un gesto de sinceridad. «Nadie está más atado a ti que yo. Yo estuve allí, yo vi lo que pasó. Pero necesito que estés lista para la verdad, porque lo que revelaré cambiará todo». En ese preciso instante, un rayo iluminó la habitación, revelando el rostro de todos, cada uno afligido por la inminente tormenta. La electricidad del momento era implacable, y en el silencio tenso, el susurro de pasos resonó una vez más. «¿Y qué piensas hacer con todo esto?». El padre de Iris había encontrado su voz, cargada de un dolor profundo. «No podemos cambiar el pasado. ¿Qué te hace pensar que lo que descubras no te hará daño?». «Porque a veces, el conocimiento se convierte en poder», respondió Clara, con una determinación que resonó en el aire. La mirada de Iris encontró un nuevo propósito, pero aún quedaba la sombra del temor implacable. «¿Y si no puedo manejarlo?», exclamó Iris, y se sintió atrapada entre la urgencia de conocer la verdad y el terror a lo que podría descubrir. Antes de que Clara pudiera responder, el sonido de una vibración profunda llenó el aire, y en medio de todo, una notificación proveniente de su teléfono interrumpió el momento. Era un mensaje titilante. La pantalla se iluminó y mostró palabras que helarían la sangre de cualquier persona. «Tu madre está en peligro. Tienes que actuar rápido». La mirada de Iris se endureció mientras comprendía que ahora el tiempo era el enemigo, y la verdad puede que no estuviera tan lejos, pero cada segundo que pasaba, el peligro se acercaba más. ¿Qué debería hacer ahora? Mientras la tormenta rugía afuera, una oscura revelación aguardaba justo en el horizonte, lista para abrir una puerta de no retorno. Las cartas estaban sobre la mesa, y el juego estaba a punto de comenzar. ¿Estarían listos para enfrentarlo? Iris sintió que el aire en la habitación era denso, como si el tiempo se hubiera detenido. El mensaje brillaba ante sus ojos, y su mente giraba en espirales de ansiedad. Su madre siempre había sido su faro, la guía en medio de la tormenta que eran sus dudas y peligros. Pero ahora,
Ese pilar de estabilidad era el centro mismo de una tormenta por venir. «Debo irme», proclamó Iris, con un tono que desentonaba con el caos que reinaba en su interior. La decisión estaba tomada, pero su corazón seguía latiendo a 1000 por hora. «¿A dónde crees que vas?», preguntó Clara, casi a gritos, pero su voz se ahogó en el rugido del trueno exterior. «No lo sé. Solo sé que debo encontrarla». «Si está en peligro», Iris se interrumpió, sintiendo el nudo en su garganta. «No pienso dejar que le pase nada», Castillo se acercó, sosteniendo el brazo de su hija con fuerza. «Iris, no podemos actuar impulsivamente. No sabemos quién o qué está detrás de esto. Y si les advierte que te acercas», las palabras de su padre resonaron en su mente, y el miedo se entrelazaba con la rabia. «¿Y si eso significa que se la llevan como hicieron con el niño? No puedo quedarme de brazos cruzados». Clara se acercó, sus ojos ardían con una mezcla de compasión y determinación. «Tienes razón, pero debemos ser inteligentes. Necesitamos un plan. Debemos aprovechar la tormenta a nuestro favor, distraerlos». Iris la miró, sus pensamientos luchando en un torbellino. «¿Distracciones? ¿Y cómo planeas hacerlo?» «La tormenta ya no se puede controlar. Precisamente por eso. La tormenta oculta nuestros movimientos. Esta es nuestra oportunidad», Clara sugirió. Su mente se iluminaba con ideas mientras hablaba. «Podemos salir sin que nadie se entere. Todos están demasiado ocupados lidiando con el clima». El eco de esa razonabilidad convenció a Iris un poco, aunque su pecho seguía apretando ese temor profundo. «Está bien, pero necesito saber exactamente qué hacer. Necesito un recurso, cualquier cosa que me lleve a ella». «Hay algo», intervino Clara. «Una vez, tu madre me mencionó que había un lugar al que iba cuando todo se volvía peligroso, un escondite. Si lo encontramos, puede que podamos encontrarla». «¿Un escondite? ¿Dónde?», Iris preguntó, sintiendo el impulso de la esperanza surgiendo entre las sombras. Clara suspiró, mirando hacia el oscuro cielo afuera. «Es un viejo taller. Está en las afueras de la ciudad, un lugar que solía ser de su amigo. Lo llamaba el Faro. Dijo que ahí guarda unos documentos que pueden ser claves para entender todo esto». Sin poder contenerse, Iris exigió, «¿Tienes la dirección?». «Necesitamos ir allí ahora», Clara asintió, sacando su teléfono y mostrándole un mapa desgastado. «Solo espero que el tiempo nos dé una oportunidad. Si encontramos el faro, puede que podamos descubrir lo que ha estado oculto durante tanto tiempo». Con su corazón latiendo a 1000 por hora, Iris se dirigió hacia la puerta. La tormenta seguía haciendo estragos, pero esa fuerza feroz ahora se volvió su aliada. Salieron corriendo, dejando atrás la sala que había sido un refugio, pero también un capítulo oscuro. A medida que corrían hacia el automóvil, un relámpago iluminó el cielo, y, de reojo, Iris vio la silueta de una figura que la observaba desde la ventana del castillo. Una ola de escalofríos recorrió su espalda. «Clara, creo que alguien nos está siguiendo». En ese instante, el impulso de escapar se mezcló con el temor. No sabían quién estaba al acecho, y lo más aterrador era que la verdad parecía estar a la vuelta de la esquina. Pero, ¿realmente estaban listos para descubrir lo que el destino les tenía preparado? Mientras se alejaban, la oscuridad de la tormenta se fundía con una oscuridad aún más profunda que acechaba en los alrededores, esperando su momento de ataque. La noche prometía más sorpresas, y el reloj seguía corriendo. Iris y Clara se apresuraron hacia el viejo automóvil de Clara. Sus corazones latían con fuerza y sus respiraciones eran cortas. La tormenta rugía a su alrededor, como si el cielo estuviera reflejando el tumulto en sus almas. Cada rayo iluminaba el camino, pero también asustaba el espíritu de Iris. La sombra que había vislumbrado en la mansión todavía estaba grabada en su mente. ¿Quién era? ¿Qué otros secretos escondería? ¿Tienes la dirección bien? ¿Sabes cómo llegar al taller?, preguntó Iris, su voz temblando por la ansiedad y la urgencia. Lo tengo todo aquí. Solo sigue mis instrucciones y estaremos en el faro en pocos minutos, respondió Clara, tratando de infundir confianza en sí misma y en su amiga. Mientras se alejaban de la mansión, la angustia aumentaba en cada kilómetro que recorrían. La idea de que su madre pudiera estar en peligro la llenaba de un pánico incontrolable. Su mente corría por miles de escenarios.
¿Qué había pasado en el taller? ¿Qué secretos había guardado su madre? Finalmente, tras varios giros y un laberinto de luces intermitentes, Clara dio un susurro de alivio. Ahí, a lo lejos, es el faro. El viejo edificio estaba cubierto de vegetación, como si la naturaleza estuviera intentando reclamarlo una vez más. Iris sintió que un peso enorme caía sobre ella a medida que se acercaban, un lugar impregnado de secretos y recuerdos. Estaré contigo, Clara la tranquilizó, pero Iris podía ver la inquietud en los ojos de su amiga. Se tomaron de las manos y, en un gesto de valentía, empujaron la puerta del taller. El interior estaba oscuro, y el aroma a humedad llenaba el aire. Clara encendió una linterna, revelando estantes cubiertos de polvo y notas esparcidas. Iris sintió el nudo en su garganta hacerse más fuerte. ¿Qué encontrarían aquí? Sus manos temblaban mientras hojeaba los papeles. Aquí. Mira esto. Clara exclamó, señalando un viejo cuaderno con la tapa desgastada. Las páginas estaban llenas de garabatos y dibujos. Iris sintió que el mundo a su alrededor desaparecía. En las notas, su corazón se detuvo al reconocer un nombre, Samuel. El niño que había desaparecido. Lo sabía, Valeria siempre hablaba de él. Nunca imaginé que, comenzó Iris, pero su voz se quebró. Todo lo que había creído que había olvidado regresaba como un eco desgarrador. Clara hojeó las páginas y encontró un pasaje que la hizo temblar. Él sabía demasiado. Tu madre lo protegía y, en consecuencia, debemos descubrir cómo esto se relaciona con nosotros. Podría ser la clave para ayudarla. Pero antes de que Iris pudiera asimilarlo, sintió una presencia detrás de ellas. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Clara también lo sintió y se giró rápidamente. ¿Quién está ahí?, exigió, su voz resonando entre las sombras. Soy yo, respondió una voz familiar. Era su padre, con su rostro pálido y ojos desbordantes de ansiedad. Padre, ¿cómo nos encontraste? Iris se sintió dividida entre la alegría de verlo y el temor que inyectaba su presencia. Tengo que hablar con ustedes. La situación es más peligrosa de lo que pensaban. No debería haber venido aquí, pero su voz fue interrumpida por el sonido de un trueno ensordecedor. Lo sabemos todo. Samuel, lo que ocurrió esa noche. Iris comenzó. ¿Por qué no nos dijiste que su vida estaba en peligro, que estaba involucrado? Era un niño, tenías que protegerlo. Lo intenté, Iris, pero no comprenderías las implicaciones. Había algo más grande en juego. Alguien quería mantenerlo silenciado, sin embargo, no sabía lo que pasaría después. La culpa me pesa como una losa, su padre confesó, y en su mirada podía ver una profunda tristeza. ¿Es por eso que tu madre se fue? ¿Porque no pudo soportarlo más? Iris no podía evitar preguntar, el dolor recorriendo su pecho. Ella es parte de esto también. Y ahora, es crucial que la encuentren antes de que sea tarde, él dijo, la angustia en su tono resonando. Iris se dio cuenta de que había mucho más por descubrir. ¿Y esos documentos? ¿De qué tratan? ¿Qué papel jugó nuestra madre en todo esto? Su mente giraba, tratando de conectar las piezas que faltaban. Eran parte de su intento por protegerte. Su error fue involucrarse demasiado, mirar de más, y ese es el precio que ella y todos nosotros tenemos que pagar, su padre admitió. Pero no tengo tiempo para explicar todo. Tienes que saber que hay más personas involucradas. La tensión seguía creciendo. La revelación de que su madre estaba en peligro era solo la primera parte de un terrorífico rompecabezas. Iban a enfrentar algo mucho más grande, y tenían que hacerlo juntos. De repente, un sonido fuerte resonó desde la entrada del taller. La puerta se abrió de golpe. No pueden esconderse eternamente, gritaron varias voces de hombres en la oscuridad. La sombra amenazante de figuras se perfilaba en la entrada. Saldremos de aquí. Ahora. Clara gritó, apremiando a Iris. Sin pensarlo, se lanzaron hacia la salida, pero el camino se les bloqueaba constantemente. Iris sentía que el miedo los envolvía, pero también una determinación poderosa. Debían descubrir la verdad, cualquier cosa que costara. El barro empapado del camino era un obstáculo, pero la luz que representaba la verdad se volvió más brillante en su interior.
Tenía que ser valiente. Tenía que proteger lo que aún podía salvar. Mientras corrían hacia la libertad, un grito resonó. El pasado había regresado, y su historia estaba por ser reescrita. ¿Podrían realmente enfrentar a los que habían estado tan cerca de su dolor y su pasado? ¿Podrían finalmente liberarse del oscuro secreto que los había encadenado durante tanto tiempo? El eco de pasos se hacía más presente, y la tormenta añadía una nueva capa de clamor a su búsqueda. La verdad siempre llega, y esa noche, la revelación estaba por desatarse. Chequeando el cielo oscuro, Iris supo que no era solo su madre a quien intentarían salvar. Lucharía con todo lo que tenía para liberar su historia y recuperar la paz que una vez había perdido. «Tengo que hacerlo por todos», susurró, dejando su corazón dirigirse a la tormenta mientras cruzaban el umbral hacia un nuevo amanecer. «Ahora, antes de que te vayas, aquí está tu oportunidad. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir trayendo más contenido emocionante. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión, y llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta increíble comunidad.